Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Bueno, han recibido un papelito, ¿verdad? La mayoría, si no todos, tienen un papelito blanco. No vamos a hacer ningún tipo de votación. Por aquí estaban diciendo de si era para irme o algo, pero no. No tendrán esa suerte por ahora. Bueno, en ese papel quiero que escriban una cosa. Quiero que escriban qué creen que la iglesia, esta iglesia aquí, puede mejorar. ¿Qué podríamos mejorar? Escríbanlo en el papel. Les he dado un papel chiquitito por eso. Porque si les daba un folio lo llenaban. Entonces yo quiero solo una cosa. Con letra legible, después lo voy a recoger en algún momento. Les dejo un minuto para que lo piensen, para que lo escriban. Dios. No se copien del de al lado. Y algunos a lo mejor dirán, ¡buah! Pero es la primera vez que estoy aquí, nunca había estado. Bueno, puedes hablar de la bienvenida, puedes hablar de lo que quieras. Ya habrás visto a alguien, algo, perdón. Bueno, imagino que ya han escrito alguna cosa, ¿verdad? Algo habrán escrito. ¿Cómo que no? ¿Ya han escrito algo? Sí, lo tienen ahí escrito. Guárdenlo por ahora. Guárdenlo por ahora. ¿Hay algo peor? ¿Saben qué es peor que ver una ciudad en ruinas? Acostumbrarse a vivir entre ruinas. ¿Sabes qué es peor que vivir en una iglesia en ruinas? Acostumbrarse a vivir en una iglesia en ruinas como si tú no fueses parte de eso. En el año 445 a.C. está la historia de Nehemías. Entonces ya nos hemos ido de Daniel. Hoy vamos a ir a Nehemías. La ciudad estaba destruida. Los muros se habían caído. Las puertas estaban quemadas. Estaban tan quemadas que todavía las brasas estaban ardiendo. Y parece que el pueblo estaba y no le importaba. Era una ciudad que no le faltaban simplemente un par de piedritas. No era que no hubiesen trabajadores. Era una ciudad que estaba desprotegida. Era una ciudad que ante los enemigos estaba diciendo que no era una ciudad digna. Era una ciudad vulnerable. Era una ciudad derrotada. Y lo peor de todo es que muchos en el pueblo de Israel se habían acostumbrado a vivir así. Se habían acostumbrado a vivir entre muros que estaban destruidos, entre puertas que estaban quemadas, pensando, y es que nadie se va a levantar para hacer algo. Y es que nadie va a hacer nada. Ya se habían acostumbrado a tener ese tipo de vida. Una vida donde, bueno, simplemente estaban pasando un poco de lo que pasaba allí. Y en la historia de Nehemías, Dios va a empezar un poco a cumplir la oración que hizo Daniel 100 años antes. Nehemías era copero del rey y se enteró de que el pueblo estaba sufriendo. Se enteró de que la ciudad estaba mal, de que el pueblo no estaba bien, y entonces eso le dolió en el corazón. Eso le hizo sentirse mal. Nehemías vio las piedras destruidas y se dio cuenta que detrás de ese muro había algo más. Había un propósito. Había el propósito de poder unir a un pueblo. Pregúntate, ¿te has acostumbrado a vivir entre ruinas? ¿Cuáles son los muros que Dios
te está diciendo que construyas. Y no quiero que hoy pensemos simplemente en conocer la historia de Nehemías. Quiero que hoy pensemos si tienes tus manos dispuestas para la obra. Tienes tus manos dispuestas. Mira lo que hay en el papel. Mira lo que has escrito. ¿Estás dispuesto a ir detrás de esa obra? ¿Estás dispuesto a ser parte? Como el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. ¿Estás dispuesto? Como iglesia nos hemos propuesto metas para este año. Metas como intentar invertir más en la familia. Metas como intentar crear un grupo de consejeros para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Crear un grupo de personas que estén dispuestas a visitarse los unos a los otros en aquellos casos en los que hay necesidad. Soy yo el único que me oigo muy retumbado. ¿Ustedes me oyen bien? Pues yo me oigo súper retumbado. Grupos de hogar. Ahora sí, ahora gracias. No sé a quién, pero gracias. Tener más grupos de hogar, un lugar donde poder tener comunión juntos. Tener visibilidad como iglesia fuera de estas 4 paredes. ¿Cómo vas a formar parte de eso? ¿Estás dispuesto a poner tus manos en la obra? ¿Estás dispuesto a levantarte? Nehemías no se conformó con ruinas, no se conformó simplemente con lo que había visto. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir este tipo de propósitos? Lo primero que tuvo Nehemías, ¿sabes qué fue? Una carga espiritual por la situación del pueblo. Una carga donde realmente le dolía. En Nehemías 1, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Antes de la acción vino la oración, vino el pesar, vino esa carga espiritual que Nehemías estaba sintiendo. ¿Sientes esa carga? ¿Sientes carga por algo? Quizás por lo que has puesto en el papel. Quizás es algo que a ti te carga. Nehemías se sienta, llora, hace duelo. Le importaba tanto que él más adelante en la oración que va a hacer, él dice: Dios grande, fuerte, temible, tú que guardas el pacto y la misericordia, perdónanos por los males que te hemos hecho. Y él se incluye como pueblo. Él no está diciendo: tu pueblo, mira con lo mal que lo ha hecho, Señor, llévame a mí para arreglarlo. No, él dice: Señor, yo también soy parte de este problema. No me creo mejor que ellos. Yo también voy a ir a levantar esos muros. Si queremos realmente avanzar como iglesia, si queremos cumplir los propósitos que tenemos, si queremos llegar más allá de estos muros, no podemos depender solo de una agenda. No podemos depender de una reunión. No podemos depender solo de una asamblea. Necesitamos que haya un peso en nuestros corazones como iglesia, que nosotros realmente deseemos. Y si no tenemos esa carga espiritual, es lo primero que tenemos que buscar. ¿Dónde está la carga que Dios ha puesto en tu corazón? Porque no te libras. Si eres hijo de Dios, Él ha puesto algo en ti. Él tiene un propósito para ti. Él tiene obras buenas hechas y preparadas de antemano para ti. ¿Estás dispuesto a poner tus manos en la obra? Por desgracia, durante mucho tiempo hemos confundido activismo con llamado. Hacer más actividades no significa cumplir un propósito. Si no las hacemos pensando en lo que estamos haciendo, si no las hacemos pensando en por qué las hacemos,
Porque muchas veces si no tenemos carga espiritual por algo, podemos estar haciendo y podemos estar ocupados. Pero a veces estar ocupados no significa estar cumpliendo un propósito. A veces nos distraemos con cosas que no importan. ¿Qué es lo que pesa en tu corazón? Quizás las familias que están solas, quizás las personas que no pueden valerse por sí mismas, quizás la necesidad que tienen algunos de consejería, quizás pesa en tu corazón el que no seamos tan visibles alrededor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te pesa? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón que dices, necesito que esto se solucione? ¿Qué has escrito en tu papel? Y Nehemías tuvo que transmitir ese peso que él sentía al pueblo. Nehemías se acerca al pueblo y se lo comparte. Nehemías no solo tenía la tristeza de lo que estaba sucediendo. Él tenía una visión de cómo eso podía cambiar. De cómo podría volver a ser una meta concreta. Hay que reconstruir los muros. Y no es algo que él fuese a hacer él solo. Él va al pueblo en Nehemías 2:17 y les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías fue al pueblo y les hizo conscientes: mira a tu alrededor, mira los muros, mira las puertas. ¿No ves el mal que hay a tu alrededor? Ven y edifica. Venid y edifiquemos. Él se hace parte de eso. Él no está diciendo lo que otros tienen que hacer simplemente. Él es parte de ese proceso, de esa carga. Y Nehemías lo que hace es ayudar al pueblo a que todos miren en una misma dirección. Para que se levanten, para que empiecen a agarrar sus martillos, sus palas, para que empiecen a hacer lo que tenían que hacer. Hay veces que hay personas, y a veces yo mismo soy así, que solo me fijo en lo que está mal, que solo me quejo y me quejo y me quejo de que las cosas no están bien y que me quejo de... pero no hago nada más. Detrás de mi queja no está mi mano cogiendo el martillo para solucionarlo. No están mis manos cogiendo las palas para solucionarlo. La diferencia entre tener una visión por parte de Dios y simplemente quejarse es que la visión también marca un camino hacia la solución. A veces nos conformamos simplemente con señalar lo que está mal, esperando que otros lo arreglen. De hecho, suponiendo que otros deberían arreglarlo. Muchos estamos dispuestos a quejarnos. Pocos están dispuestos a levantarse y edificar. En la Biblia en otros lugares dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Venid y edifiquemos. Y quizás estás pensando, y en cierta manera, solo en cierta manera con acierto, pero eso deberían hacerlo los líderes. ¿Quién soy yo? Pero la pregunta es: ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Nehemías no era Josué. Nehemías no era David. Nehemías no era un guerrero para todo lo que iba a tener que hacer. Nehemías era el copero del rey. Si miramos en otras historias, y no me voy a ir mucho de la historia, pero si miramos en otras historias como la de Esther, ¿quién era Esther? Nadie. Pero su primo Mardoqueo le tiene que decir: quizás para este momento Dios te ha puesto ahí. A veces nos excusamos en que otros deberían hacerlo. Pero quizás para ese momento Dios te ha puesto donde te ha puesto.
Quizás para eso Dios ha puesto una carga en tu corazón. Quizás para eso te ha dado una visión de cómo puedes transformar esa necesidad en una misión. Pero por supuesto la meta no se consigue por sí misma. No se consigue sola. No se consigue manteniéndonos sentados. Porque a veces decimos, sí, es verdad, hace falta, pero la meta requiere esfuerzo. Nehemías 2:18 dice: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. No podemos pensar que las cosas van a ocurrir solas. Y Nehemías no está negando a Dios. De hecho, lo primero que ha dicho es: les declaré cómo la mano de Dios había sido buena. En la historia de Nehemías lo consigue todo. Consigue que el rey le dé los materiales, que le dé soldados, consigue que les dé un salvoconducto para pasar. Consigue todo. Y él dice: Dios ha sido bueno y me ha dado todo eso. ¿Cómo vas a responder a la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Lo hacemos de forma pasiva o lo hacemos de forma activa? Para algunos la respuesta es pasividad. Bueno, Dios lo hará, Dios moverá cosas. Dios te está moviendo a ti. Dios me está moviendo a mí. Pero a veces no nos dejamos mover. No trabajamos para ganarnos el favor de Dios. Es porque tenemos su gracia, que como consecuencia queremos trabajar para Él y construir los muros. A veces queremos el fruto, pero no queremos esforzarnos. Llevo un año, por lo menos, intentando que un limonero crezca. Yo no soy bueno con las plantas. Ese limonero, yo ya le he hecho de todo. Ahora tiene un limón. Tiene un limón. Bueno, siendo honestos, no es solo mi limón, también es de Sofía. Sofía me ha ayudado a cuidar el limón. Pero he tenido que hacer tanto por ese limonero. Cuidar cada hoja. Limpiarle el pulgón. Mirar qué tierra. Mirar en aplicaciones. Escuchar consejos. Estar atento para regarlo. Oro por él, canto, le hago de todo. Yo ya no sé qué hacerle al pobre limonero. Está creciendo, gracias a Dios. Sería muy triste que yo quisiera su fruta sin haber dedicado esfuerzo. Pero como alguien robe ese primer limón, con todo lo que me he esforzado, cuando me esfuerzo por un propósito, disfruto más el resultado. Y a veces nosotros queremos simplemente disfrutar los resultados. Y quizás a veces lo hagamos. A veces estemos recibiendo los resultados de otros. No lo vas a disfrutar igual que cuando alguien por quien has estado orando durante años, ves cómo se entrega a Dios. No vas a disfrutarlo igual cuando ves cómo se bautiza a alguien que viste que se fue de la iglesia y tú estabas orando y estabas quedando con esa persona. Cuando lo veas bautizarse, muchos se emocionarán, pero para ti será especial. Disfrutamos los resultados más cuando nos esforzamos por ellos. A veces queremos que haya más, queremos una iglesia más fuerte, pero no estamos dispuestos a comprometernos. Queremos que haya más unidad, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro yo por el bien de nuestros hermanos. Queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos al esfuerzo que eso requiere. Queremos más ministerios, pero no servir como obreros. Y con todo eso a veces queremos disfrutar los frutos. La obra avanza cuando el pueblo se esfuerza para bien. Cuando esfuerza sus manos para bien. Y este para bien es la idea de que no lo estaban haciendo simplemente de mala gana. Bueno, lo ha dicho Nehemías, pues es lo que hay que hacer. Ellos llegaron a entender el propósito detrás del muro. Ellos llegaron a entender la importancia de que participaran.
¿dónde están tus manos? Porque de buenas intenciones el cementerio está lleno. ¿Dónde están tus manos? ¿Qué estás haciendo tú? No para mí, para la obra de Dios. Porque si tus manos no están dispuestas a reconstruir las ruinas, entonces no vale de nada la visión. Entonces no vale de nada el propósito. Entonces no vale de nada la carga en tu corazón. Porque si no estás dispuesto a nada, simplemente vas a sufrir. Porque nada va a cambiar. Pero eso no significa que tú debas trabajar solo. El pueblo no trabajó solo. Ellos se esforzaron. Y durante todo el capítulo, en el capítulo 3 de Nehemías, se ve cómo se empiezan a hacer nombres y más nombres, y empieza a hablar de los orfebres, y empieza a hablar de los sacerdotes, y empieza a hablar de los carpinteros, y de un señor que trabajaba con sus hijas. Los nombra a todos. Porque cada uno de ellos era importante. Cada uno tenía un trocito de pared que tenía que reconstruir. Y cada uno tenía que confiar de que el de hace 2 kilómetros más allá, ese también estaba construyendo su trozo de pared. Cada uno tenía una misión y cada uno debía cumplirla sabiendo que el resto lo haría. Nehemías no iba a reconstruir todos los muros. El pueblo se esforzó para bien y todos trabajaron, cada uno haciendo lo que tenía que hacer. No todos tenemos que predicar, no todos tenemos que dar la bienvenida, no todos tenemos que ir a visitar, pero todos tenemos que construir. Cada uno en lo que Dios le haya dado, cada uno en el peso que Dios haya puesto en su corazón, cada uno con la visión que haya recibido de parte de Dios. No todos podemos estar en la alabanza, ni tenemos que estar. Pero ¿dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde están tus manos? ¿Orando? ¿Visitando? ¿Cuidando niños? ¿Dando la bienvenida? ¿Evangelizando? ¿Dónde? ¿En qué parte tú estás construyendo? Muchas veces, y esto es un problema que tenemos en muchas iglesias, hay mucha visión. Muchos tienen la visión y pocos tienen la responsabilidad. Muy pocos cargan con el peso. Y muy pocos hacen su parte. Y es una realidad. Si dijese lo contrario, estaría mintiendo. ¿Cuál es tu parte del muro? ¿Te estás asegurando de construirla? Yo estoy haciendo la mía. Yo lo estoy intentando. Tú lo estás haciendo. Y algunos me dirán, yo ya he sido súper malo. Seguro que Patrick luego me echa la bronca. Pero es una realidad. Es una realidad que a veces tenemos que recordar. Que no vale solo con tener una asamblea en la iglesia donde decimos cuáles son los propósitos que queremos para el año. Si tú no haces tu parte, no vale de nada. Porque no vamos a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque yo no la voy a hacer. Porque yo tengo la mía. Y tengo que estar día a día concentrado en no desviarme. Porque mi corazón lo que me dice es, ay, ven, hoy no lo hagas. Ay, dile que no vas a predicar esta semana. No, invéntate algo para no ir a la reunión. Yo lucho contra eso para construir mi parte. ¿Tú lo estás haciendo? Y los problemas van a venir. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones malas, siempre van a haber enemigos que están en contra. Y eso le pasó a Nehemías 4 del 1 al 3, creo que era del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se endureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Los enemigos estaban para destruir, los enemigos estaban para hacer que cayesen, se estaban burlando, les llegan incluso a amenazar. Siempre van a haber dificultades, porque el enemigo
quiere destruir, quiere hurtar, quiere robar. El enemigo quiere frenar y va a hacer todo lo posible para que eso sea así. Y lo va a hacer en tu vida. En tu vida va a poner tropiezos para que no cumplas ese propósito que Dios ha puesto. ¿Cómo reaccionó el pueblo? El pueblo reaccionó recordando quién era Dios. Pon el versículo 6, creo que iba. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Y pon el 8? Creo que, ¿te dije el 8 también o no te lo puse? Pues lo busco yo. ¿Que alguien me busque el 8? Préstame la Biblia. ¡Ah! Qué bueno es tener a alguien con Biblia de papel porque me la presta rápido. 4:8. Hablando de los enemigos, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Ellos habían construido hasta la mitad ya el muro. Ellos habían construido hasta la mitad del muro y los enemigos vinieron a atacar para hacerles daño. Esto es una realidad, va a pasar. Pero Nehemías les recordó quién era Dios. El Señor grande y temible, ese que nombra en el capítulo 1 al principio en su oración, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman. Ese era el Dios de Nehemías. Y Nehemías se lo va a recordar al pueblo. Recordad que tenemos un Dios, acuérdate de ese Dios. Un Dios que amó tanto a la iglesia que la llama su esposa. Ese es nuestro Dios. Cuando cumplimos el propósito, cuando cumplimos ese peso, cuando le hacemos caso a ese peso y vamos detrás, nos vamos a cansar. Van a haber momentos difíciles, van a haber críticas. Críticas de dentro y de fuera, van a haber críticas. Van a haber problemas. Recuerda quién es tu Dios. Tener oposición no siempre significa que debas detenerte. Cuando la oposición viene del enemigo, lo que significa es que la obra importa. Porque muchas veces pensamos en ¿por qué Satanás ataca y ataca y ataca? ¿Por qué el enemigo nos ataca y ataca? Porque ataca aquello que está vivo, no lo que está muerto. Y por eso muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando en lo que Dios quiere, en ese propósito que nos ha dado, por eso vamos a recibir esos ataques. Nehemías presentó el proyecto que recibió de Dios. El muro, en principio era solo un muro, pero tenía un significado mucho más grande. El pueblo no solo estaba construyendo una estructura, el pueblo estaba cumpliendo el llamado de Dios, el llamado que Dios les había dado. Nosotros no estamos construyendo simplemente muros para aislarnos de la sociedad, porque esos muros, ¿sabes lo que significaban? Que Dios protegía a ese pueblo. Son muros para levantar el honor y la dignidad no solo del pueblo, sino de Dios. Y el pueblo respondió diciendo: levantémonos y edifiquemos. No solo basta con pensar que has escuchado unas buenas palabras hoy. Vuelve a mirar tu papel. ¿Qué vas a hacer con eso? Quizás puedes dedicar un tiempo a orar y decirle a Dios, no a mí, no a Patrick, no al consejo. Decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí. Usa mis manos, usa mi vida, usa mi tiempo, usa lo que tengo, lo que me has dado, úsalo. Y claro, y después ven a nosotros y díganoslo, mira, quiero
quiero servir a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos arreglar esto que hay en mi papel? Ven a nosotros. No sé en qué fase estás de tu vida. No sé en qué momento espiritual estás, si recién acabas de conocer y todavía no entiendes bien las cosas, no pasa nada, todo llegará en su momento. No sé si llevas años en el Evangelio y simplemente te quedaste mucho tiempo sentado y se te han dormido las piernas. No sé si ya estás activo. Cada uno de nosotros en nuestra fase, en nuestro momento, lo que tengo claro es que no estamos llamados a contemplar las ruinas. No estamos llamados a acostumbrarnos a las ruinas, sino a edificar junto a nuestros hermanos lo que Dios ha puesto delante nuestra, lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes en esta gran tarea. No queremos ser una iglesia que se acostumbra a las ruinas. No queremos ser un pueblo que ignora la carga que tú has puesto en nuestros corazones. Queremos responderte con obediencia. Queremos que tú nos des la fuerza que necesitamos. Gracias por las oportunidades. Gracias por todo lo que tu buena mano ha hecho sobre nosotros, por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores de tus bondades. Y Señor, protégenos cuando vengan problemas. Protégenos y cuídanos en las situaciones en las que queramos tirar la toalla. Queremos edificar a una para ti, queremos esforzar nuestras manos. Y no nos presentamos simplemente como individuos, sino como tu pueblo. Ayúdanos a que cada uno de nosotros esté dispuesto, esté preparado para arreglar su parte del muro. No para que nosotros salgamos beneficiados, porque ya somos beneficiados por tenerte como Padre, sino para que tú seas exaltado y seas glorificado. Para que tú seas glorificado en este mundo, a nuestro alrededor, en las personas que nos están viendo. Te pedimos por cada una de las metas que como iglesia tenemos. Te pedimos que tú nos ayudes a tener esa visión clara para poder trabajar a una, Señor. En el nombre de Jesús, amén.